Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Antes de comenzar la enseñanza, quiero compartirles un poco que pude traer mi nuevo libro, que está en Europa, pero en Estados Unidos recién ustedes van a ser los que lo van a recibir, los primeros. Y se titula Una generación con un espíritu diferente. Y es el propósito de Dios para esta generación, para el tiempo que estamos viviendo. O sea, en la historia de la Biblia hubo diferentes dispensaciones, donde hubo diferentes generaciones que cumplieron diferentes propósitos. Y una de las cosas que nosotros debemos entender en este tiempo es por qué estamos en la tierra, por qué Dios nos llamó en este tiempo y qué es lo que debemos cumplir, qué propósito debemos cumplir. Por ejemplo, el rey David, veníamos hablando con los hermanos en el auto, el rey David no se le dio una vara para cruzar el Mar Rojo, eso fue para Moisés. Al rey David se le dio una espada. ¿Y cuál era el propósito? Acabar con todos los enemigos para abrirle el camino a su hijo, la nueva generación salomónica. Entonces, cada generación tiene un propósito. Si nosotros no entendemos el propósito en el cual estamos y por el cual fuimos llamados, es como que perdemos el tiempo. Y si nos encerramos solamente en nuestra vida personal y en nuestra problemática de vida, que todo el mundo la tiene, porque la tiene la gente del mundo y la tienen los cristianos, en eso no cambia nada. Los problemas están, ¿verdad? Pero nosotros hemos recibido la gracia de poder no solamente superar los problemas, la problemática diaria, sino tener fe para vencer la problemática como guerreros de Cristo y para establecer. La gente que no tiene a Cristo vive toda su vida peleando con las pruebas y los problemas, pero sin establecer, se van de esta tierra sin Cristo, pero nuestra vida es diferente, porque nosotros peleamos, establecemos y nos vamos de esta vida con el Señor. La cosa cambia completamente. Entonces, en este libro hablo de cosas bien interesantes, de principios que te van a ayudar a mejorar la vida cristiana y que son experiencias prácticas de lo que nosotros necesitamos para este tiempo, para esta generación, vivir con un espíritu diferente. Por eso hice una generación con un espíritu diferente. Y tomé como referencia la vida de Caleb. Caleb fue un hombre de fe que cumplió en su vida las promesas de Cristo. Lo que Jesús le dio, lo que Dios le dio, de tomar un territorio para la próxima generación, a los 80 años lo consiguió. ¿Por qué? Porque vivió 40 años con una palabra de Dios en su vida. Y esa palabra, durante los 40 años que él vivió, lo llevó a establecer el propósito que Dios tuvo para él en la tierra. Y tomé esa referencia en este libro para que nos podamos aprender en el tiempo que estamos viviendo cuál es el propósito y cómo obtener ese propósito que sea cumplido, y no que el enemigo nos distraiga con la problemática de la vida. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, nos enfocamos en el propósito. Cuando yo me enfoco en el propósito que Dios tiene para mi vida, los problemas son solucionados. Si yo me dedico a solucionar los problemas y no me dedico a buscar el reino de Dios y su justicia, estoy al revés, viviendo al revés. El Señor dijo, primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, será establecido. Fíjense en qué importante. Todo lo demás, dice, ¿qué es todo lo demás? Todo lo demás. Aquellas oraciones que vos estás haciendo pertenecen a todo lo demás. Familiarmente hablando, económicamente hablando, laboralmente hablando, matrimonialmente hablando, todo eso es todo lo demás que es añadido cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso que es importante entender por qué estamos aquí
y qué debemos hacer. O sea que hay un capítulo, por ejemplo, que hablo del proceso al propósito. Hay un proceso para el propósito. Yo cuando me entregué al Señor salí de un mundo de droga, de enfermedad, de muerte, donde mi mente estaba completamente destruida, y el Señor hizo un proceso de tiempo para restablecer mi mente en lo que es la nueva criatura, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, para poder empezar a caminar camino hacia el cumplimiento de ese propósito. Ahora, el propósito vos lo podés aceptar y trabajar en ello o abortarlo. Por ejemplo, Israel abortó el propósito. Dios nunca quiso que Israel diera vuelta 40 años en el desierto. Estaban a 11 jornadas de la tierra prometida y dieron vuelta 40 años, inentendible. ¿Por qué? Porque no creyeron en aquello que Dios le dijo que iban a cumplir en su vida, de entrar a la tierra prometida. Y no entraron, entró la nueva generación, que Dios trató con la nueva generación y tuvo otra mentalidad que la vieja generación que no creyó y abortó el propósito. Entonces nosotros debemos entender que estamos en este tiempo para cumplir un propósito y abrirle el camino, si Cristo no viene antes, para los que vienen detrás nuestro, para tus hijos. Entonces, si el enemigo te distrae y vos no administrás la palabra de Dios en tus hijos, los administra el diablo. Por eso es importante no solamente que los niños escuchen la palabra el domingo aquí en la iglesia, sino que seas el maestro de tus hijos en tu casa para afirmarlos en la nueva generación, que es lo que va a hacer Dios con ellos. Porque si no, nosotros nos entretenemos en nuestra problemática diaria, mientras el enemigo toma control de la generación que viene. ¿Está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Entonces, fíjense en qué astuto que es el enemigo, que nos mete en esa vorágine de nuestra vida problemática, y a veces mucha gente se olvida de sus hijos, porque viven luchando con sus problemas interiores. Y están tan ensimismados en sí mismos, en su situación y en su problema, que no ven a lo que hay alrededor. Y después se preguntan por qué mi hijo se perdió, por qué mi hijo cayó en droga, y por qué mi hijo esto, y por qué mi hijo el otro, y porque te distrajiste. Porque te encerraste en tu problema y no viste por la generación que viene. Entonces, por eso dice una generación con un espíritu diferente. Necesitamos cambiar el espíritu en este tiempo para el propósito que tenemos en esta tierra en este tiempo. Y el Señor nos va a dar el éxito. ¿Cuánto lo creen eso? Esto es así. Amén. Entonces, hay un proceso que debemos cumplir para poder subir al monte, como Caleb, que tomó el monte, tomó la tierra que le pertenecía. ¿Por qué? Porque 40 años vivió con la tierra dentro de él. Si vos vivís con ese sueño adentro tuyo y le das vida a ese sueño, entonces el Señor puede trabajar en tu vida. Porque el Señor necesita una sustancia, algo espiritual, una visión. Y en esa visión Dios trabaja. Ahora, si mi visión está puesta en mis problemas, en mis situaciones, entonces Dios no puede trabajar porque estoy al revés de la palabra. Caleb tuvo esa visión de que él se veía entrando a la tierra prometida, al monte que le tocaba. Entonces él miraba y se veía y se veía y se veía, y Dios fue encaminándolo para llegar al momento de tomar ese lugar. Entonces fíjense en qué importante que el enemigo no te distraiga y no te confunda en la visión. Es muy importante eso, por eso que en estos momentos, hermanos, en el ambiente cristiano, hay una generación de relevo. ¿Qué es una generación de relevo? Hoy tenemos en la iglesia del Señor, y te voy a hablar la verdad de la palabra, hoy tenemos en la iglesia del Señor un gran porcentaje de religiosidad y de legalismo, que se enfocan en
montón de cosas que no son las que Cristo quiere que nosotros nos enfoquemos. Todavía estamos en los problemas de la ropa y de la pintura y del pelo y de los rollos. Es aburridísimo eso, porque no pasa por ahí, pasa por adentro. Y que el Espíritu Santo te va a enseñar a cómo caminar, a cómo vestirte, a cómo actuar, a cómo hablar. Pero si no le das lugar al Espíritu Santo y te atás a un legalismo y religiosidad, vivís ahí. Y no es el lugar para vivir ahí. Porque Jesús nos hizo libres. Entonces Jesús me hace libre y la religión me ata. ¿Te das cuenta? Entonces hay una generación de relevo, que es la generación de relevo, es la generación que tiene un espíritu diferente, que ve las cosas diferente, que camina diferente, que actúa diferente, conforme al propósito de Dios y obtiene resultados. En la religión no hay resultados. La gente está triste, la gente no puede de repente solucionar sus rollos, viven 10 años con el mismo rollo, no pueden superarlo. ¿Conoce gente que vive así? ¿Por qué? Y porque hay una impronta en la mente que no te permite obtener aquello que Dios, a través de Jesucristo, te regaló por la gracia. Entonces necesitamos ese espíritu diferente. Y Dios está levantando una generación con un espíritu diferente. Por eso que los jóvenes no soportan la religiosidad y el legalismo. Y si no entendemos de qué se trata, los perdemos. Porque le queremos infundir a ellos lo que nos infundieron a nosotros. Y ellos dicen, a mí no me vas a meter en ese rollo. Porque están viendo más allá. Y nosotros nos quedamos más acá. Entonces, lo que hace el Espíritu de Cristo es hacerte tener un espíritu diferente. Ese espíritu de victoria, ese espíritu de ver la realidad en Cristo Jesús y no el invento de la religión y del legalismo. Por eso necesitamos entender, este libro te va a bendecir hasta los calcetines. Y hay muchos temas acá que es dinámico, no es un libraco grande, pero hay muchos temas que lo vas a terminar de leer rápido. Hay un capítulo que yo lo titulé, Dios y yo hacemos la diferencia. A veces queremos vivir una vida sin Dios y lo buscamos cuando estamos en el medio del problema. Ay, Señor, mirá en el lío que me metí. Bueno, me hubiera avisado antes y no te metías en este lío. Porque decidimos nosotros. Porque todavía está ahí Adán queriendo hacer la vida, ¿no? Adán no puede cumplir el propósito. Adán fue destinado a muerte. Entonces, Dios y yo hacemos la diferencia. Por eso que es importante entender a dónde Dios nos quiere llevar. Esto es lo que entendieron los antiguos. Ellos tenían la revelación de qué Dios quería hacer con ellos. Nosotros necesitamos saber qué va a hacer con nosotros Dios en este tiempo. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Cómo ganar la gente? ¿Cómo restaurar? Hasta lo más simple que Dios nos dejó, ¿cómo echar fuera a los demonios? Porque ellos están. Si yo, como creyente, que creo, debo tener la capacidad y debo entender cómo hacer para hacer liberación. Porque fui llamado a eso. Estas señales seguirán a los que creen. Me echarán fuera demonios, sanarán enfermos. O sea que la capacidad que Cristo nos dio no tiene hijos predilectos, tiene hijos que creen y aquel que cree funciona en esa dimensión. Fíjense en qué importante. Yo fui rescatado de la droga de muchos años, fui sanado de SIDA porque me inyectaba cocaína y me contagié por la jeringa. Tenía 33 años y me estaban muriendo. Y Dios me sacó de ahí, me liberó de la droga, me sanó y me dijo, ahora vas a empezar a hacer lo mismo. Y yo entendí y dije, ok, ahora conozco por qué yo estoy vivo en la tierra, porque yo no encajaba en ningún lado.
No encajaba en la sociedad, no encajaba en ningún lado, como muchos de ustedes que no encajaban, y algunos que no, ni encajan todavía. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hago acá yo? Yo no encajo con nada acá. Y Dios me dijo, ahora vas a encajar. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener propósito. Ahora vas a ver la vida diferente. Entonces a los 33 años, que parecía un viejo de 80, estaba hecho pedazos, resulta que Dios me restaura, me llama y me renueva, me da vigor, todo. Yo voy a cumplir 70 años, hermano, ando arriba de los aviones, voy para acá y voy para allá y me siento bien. ¿Por qué? Y porque tengo el Espíritu Santo. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo? Y vos ves un chico de 25 años, parece un viejo de 80. Le falta la vida Zoe. La vida Zoe ni significa la vida eterna, la vida que Cristo compró para nosotros, y de eso te voy a hablar en este día. En el nuevo pacto, cuando el Señor dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, Él cumplió, Jesús pudo cumplir la ley, no, ninguno la podía cumplir. Moisés le tendría que haber dicho al Señor, ¿para qué nos das estas tablas y no las vamos a poder cumplir? Y después se enojó, la rompió, hizo todo lo que hizo. Nadie podía cumplir la ley. Jesús fue salvo por la ley, porque Él vino como humano, a pesar que el Verbo estaba en Él. Pero el único que la pudo cumplir fue Él. Y la cumplió para que nosotros vivamos en el nuevo pacto, en la gracia. Una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Hay gente que todavía vive en la ley, ni se enteró que está la gracia. El religioso, el legalista, esos viven en la ley y te juzgan como si ellos fueran santos. Como si esos te miran de arriba como si fueran mejores que vos. Y por atrás andan haciendo los chanchullos. ¿Sí? Jesús cumplió la ley y nos dio la gracia y nos dio la vida Zoe, la vida eterna. Y esa vida Zoe vive en nosotros. Por eso que en 1 Corintios, después te voy a pedir el texto más adelante, todavía no. 1 Corintios capítulo 3, verso 11 al 13, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Jesús dijo también, yo soy la vida. El proceso de Jesús para que nosotros tuviéramos esa vida fue totalmente doloroso. El Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y Jesús vivió 36 años, Jesús de Nazaret. Fue el envase que Dios usó para que la palabra viva en él. El Verbo se hizo carne. Y luego a los 33 años murió, resucita y se hizo espíritu vivificante. O sea que nos devolvió la vida del espíritu. La vida Zoe que estaba muerta en Adán y en toda la generación de Adán hasta Cristo, el hombre estaba muerto espiritualmente. No era una muerte de aniquilación. La muerte en el original significa un desprendimiento. Adán se desprendió de Dios. El espíritu de Adán murió, se desprendió. Adán empezó a vivir por la razón y por la lógica. Perdió la vida del espíritu, perdió la vida Zoe. Siguió viviendo, pero sin la vida Zoe. Jesús la recupera, la vida eterna. La vida que no puede ser aniquilada jamás, es eterna. Eso está en nosotros, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Él recupera el propósito por el cual Dios creó a Adán. Dice que el primer Adán era alma viviente y el segundo Adán, Cristo, espíritu vivificante. Entonces, Cristo sufrió y tuvo un proceso de dolor para obtener eso. Por eso murió por vos y por mí, por tus pecados y los míos, y nos devolvió la vida eterna. Entonces yo necesito entender eso como base de mi cristianismo. Para poder vivir el propósito de Dios necesito entender eso, que tengo la vida eterna dentro, que el Espíritu de Cristo vive en mí, vive adentro tuyo.
Pero si nos desenfocamos y no entendemos la revelación de Cristo, entonces Pablo ora por los efesios y le dice al Padre, dice, oro al Padre de mi Señor Jesucristo para que os dé conocimiento revelado de Él, el conocimiento revelado de Cristo. Cuando Cristo se me revela la vida eterna. Y cuando se me revela la vida eterna y se me revela Cristo, es de la única manera que puedo vivir conforme a lo que Jesús me manda a hacer y a vivir de tal manera. No puedo vivir la vida cristiana sin Cristo. Él necesita vivir en mí. Y de hecho lo hace porque lo hizo en la cruz del Calvario, muerte y resurrección. Entonces, la vida siempre es interna. El Espíritu Santo viene a nosotros, se une con nuestro espíritu. Pablo dice, somos un espíritu con Él porque nos unimos con el Señor. Dice, aquel que se une a Cristo, un espíritu es con Él. O sea que somos un espíritu con Cristo. Y el fundamento del nuevo pacto es entender que la vida Zoe, la vida de Cristo, fue impartida en nosotros. Nosotros tenemos la vida de Cristo adentro. Adán saca siempre la mano y dice, acá estoy todavía, no me morí. Entonces no, necesitamos matar a la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza quiere gobernar tu vida. Antes la gobernaba en el pecado y ahora la quiere gobernar siendo cristiano. Te dice, no, ahora la quiere gobernar siendo cristiano. Te dice, está bien, está en la iglesia, anda todos los domingos, viví una vida dominguera de iglesia. Pero yo sigo gobernando tu vida. De lunes a sábado estás conmigo, te dice. Y no puede ser eso. La vida de Cristo tiene que fluir 24/7 adentro mío. Entonces, la religión te dice, no, sos un santo terrible cuando estás el domingo en la iglesia. Después en la semana, olvídate. Y ya los domingos hasta desganado venís a veces. ¿Qué va a decir el pastor si no voy? Entonces venís por el pastor y no por Cristo. ¿Verdad? Porque el pastor cuando ya, para que no me mire de reojo, entonces voy. ¿Se dan cuenta? Pero no, la vida de Cristo está en nosotros. Entonces la vida de Cristo está cuando estás haciendo un negocio, cuando estás en el trabajo. Cristo es el que te guía para que hagas buenos contratos y ganes buena billulla. Cristo te guía. Cristo te da visión. Cristo te da visión de negocio, te dice, te va guiando. Cuando buscas la guía, decís, ¿y ahora qué hago? Y Él te va guiando porque Cristo es mi vida. Cristo en mí, dijo Pablo, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Fuera de Cristo, a ver, entonces no podemos ponerlo a Cristo en un lugar, sentarlo acá y decirle, bueno, espérame acá que hago lo mío y después vengo cuando estoy en problemas. No, vivimos en Cristo, somos victoriosos. La vida eterna vive en nosotros. El fundamento del nuevo pacto es entender que la vida Zoe está impartida en nosotros. Y esa vida nos imparte el conocimiento innato de Cristo para poder vivir la vida cristiana. Por eso sin Cristo es imposible. Dice la palabra, dice, yo haré que anden en mis estatutos y que los pongáis por obra. Luego dice, 1 Corintios 3, del 11 al 13, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, es el fundamento de nuestra vida. Son los principios de vida, es el fundamento de nuestra vida. Yo vivo por un fundamento que es Cristo en mi vida. Es la base de mi vida. Y después dice, yo escribiré mis leyes en las tablas de tu corazón. ¿Ves? Todo es interno. Y nadie enseñará a su compañero porque todos me conocerán. Y ahora más adelante te voy a hablar de lo que es la unción. La palabra dice, la misma unción te mostrará. Dice, la unción que recibiste es del Santo, Cristo. Y la misma unción te mostrará todas las cosas.
O sea que la unción que está en nosotros por el Espíritu de Dios, el ungido, unción, Cristo significa el ungido. Esa unción que vive en nosotros nos mostrará todas las cosas, te guiará, es tu maestro, es tu guía, es tu consolador, es el que te llena de poder, el Espíritu Santo. Es imposible vivir sin la unción. Entonces, tengo un maestro interior. Diga, tengo un maestro interior. Es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, así vendrá el que estará en ustedes, el Espíritu de verdad. Y donde está el Espíritu de verdad no hay mentira. Si hay mentira es porque hay algo raro, no está el Espíritu de verdad. Y la mentira es un arma del enemigo. La palabra unción en el griego viene del término crío, de una raíz, crío, de Cristo, el ungido, la unción, el ungido. Cuando vos decís yo soy cristiano, ¿cuántos dicen yo soy cristiano? ¿A todo el mundo le decís yo soy cristiano? Si no, no puede decirle que sos cristiano a todo el mundo, hay algo que no está bien. No cristino, no cristiano. Soy cristiano. No estás diciendo tu línea de creencia, ni de religiosidad. Estás diciendo, yo tengo la vida de Dios obrando en mí. Cuando vos decís yo soy cristiano, estás diciendo eso. Yo tengo la vida Zoe, la vida de Dios obrando en mí. Tengo la unción del Cristo. Entonces yo puedo ser victorioso donde otros se suicidan. Estoy ungido. Decís, estoy ungido. Pero no le va a creer nadie a usted. Si usted... Estoy ungido. ¿Está despierto? ¿Tomó café? Dice, estoy ungido para transformar ambientes. Estoy ungido para transformar ambientes hostiles, de tinieblas. Entonces cuando llega la unción, las tinieblas salen rajando por la ventana. Porque llegó la unción, llegó la presencia está en vos. La presencia está en vos, está en mí. Más vale que te lo creas. Entonces cuando vos llegaste a un lugar, algo tiene que cambiar. ¿Por qué? Y porque la unción de Cristo está en vos. El Salvador del mundo está dentro tuyo, por su Espíritu. Imagínense lo que es eso es poderosísimo. Entonces, yo puedo ser victorioso donde otros se suicidan. Porque tengo la unción de Dios, tenés la unción de Dios. Dice, la unción del Santo mora en vosotros. No tenés necesidad que nadie os enseñe. La misma unción te enseñará todas las cosas en cuanto a la vida. Pero sí necesitamos ser discipulados por personas que te alineen y te enfoquen y te afinen como un instrumento para que te pongan en el camino y te digan, ¡hey, por ahí es! Ese es el discipulado. El discipulado no es un método de la iglesia. Ay, ahora el pastor empezó otra vez con el tema del discipulado. No, el discipulado es la vida de la iglesia. El discipulado es lo que te alinea para el propósito. Es más, le voy a decir algo. Cristo tuvo apóstoles y tuvo discípulos y no tenía iglesia. Es más, los apóstoles ni se imaginaban lo que iba a hacer la iglesia. No tenían Biblia. Dependían puro y exclusivamente del Espíritu Santo. Nosotros hacemos al revés. Agarramos y armamos una iglesia y después queremos tener apóstoles. Al revés, caminamos al revés nosotros. Cuando lo más importante es que el enviado, el apóstol, es el que está allí para perfeccionar, junto con el profeta, el pastor, el evangelista y maestro, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Son 5 ministerios que edifican el cuerpo de Cristo. Dice que la unción del santo permanece en nosotros. La vida Zoe, la vida eterna, es impartida a aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros sentidos fueron nuestros educadores antes de llegar a Cristo.
Tus sentidos te educaban. Yo siento esto, siento aquello. Te manejabas por los sentimientos. Tomabas decisiones por los sentimientos. Entonces te frustrabas y te equivocabas porque los sentimientos te engañan. Entonces el mundo vive engañado por sus sentimientos, porque sus educadores son los sentidos, los sentimientos. Cuando llegamos a Cristo dice, acá se terminó esto. Ahora vas a ser educado por la vida Zoe, por la vida eterna, por la vida del Espíritu, y vas a vivir el propósito por el cual naciste a esta tierra. Gloria a Dios. ¿No hay otra manera? No hay otra manera. Entonces, nuestros sentidos fueron nuestros educadores. Y esa es una verdad sensorial, la verdad de los sentidos. Ellos tienen su verdad. Pero Jesús dice, conoceréis la verdad revelada y seréis libre. La verdad revelada te hace libre. La verdad sensorial de los sentidos no es lo mismo que la unción de Dios, lo revelado de Dios a través del Espíritu. El Espíritu nos hace libre. Dice, conoceréis la verdad revelada y te hará libre. No la verdad sensorial de la razón, sino la verdad revelada. Amén. La verdad sensorial de los sentidos es lo que te llega el testimonio de los 5 sentidos. Ay, yo siento esto, yo siento aquello. Hoy no siento. No siento aquello, hoy no siento, no sé qué me pasa. Los sentimientos te confunden. Si te dejas guiar por los sentimientos, muchos cristianos almáticos que se guían por los sentimientos. Entonces, ahí está el problema. Y los sentidos, los sentimientos no son un instrumento preciso para definir una experiencia. La verdadera experiencia es del espíritu, no es del alma, no es de los sentimientos. Entonces hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable con voz audible. Y Dios no necesita tus tímpanos para hablarte. Dios te puede hablar de 1000 maneras. Dios te puede hablar al espíritu. Dios habla a tu espíritu. Y la forma natural de oír es con los tímpanos, pero hay una forma de oír, porque Jesús dijo, aquel que quiere oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Vos escuchás con los tímpanos, pero vos oís con el Espíritu. Entonces yo necesito activar, así como el cuerpo tiene 5 sentidos, el Espíritu también tiene sus sentidos. La intuición, la revelación. Es un órgano del Espíritu los sentidos que tiene, la revelación, la fe. Y yo fui llamado al reino de Dios para aprender a vivir en esa dimensión, aprender a oír. El Espíritu oiga lo que Dios quiere decirle a la iglesia. Oír en el Espíritu. Entonces cuando yo tengo eso ejercitado, y está muy ejercitado, más que el ejercicio de los sentidos, entonces me es más fácil escuchar la voz de Dios y no me confundo, porque aprendí a escuchar, no a escuchar, sino a oír la voz de Dios. Entonces fíjense en qué importante es esto. ¿Cuántos están recibiendo la palabra en esta mañana? Entonces, hay una verdad sensorial, que es la verdad de los sentidos, de la razón, que cuando Dios te da una palabra, la razón dice, no, no. No, porque es incrédula la razón. Le busca la quinta pata al gato. Todo lo examina, ¿viste? Todo, ¿no? Entonces, no, el espíritu es diferente, opera diferente. Por eso Dios se comunica con el espíritu nuestro, humano. Entonces, Dios habla a tu espíritu. Es la forma natural de oír para Dios en nosotros.
Los sentidos espirituales, decí conmigo, los sentidos espirituales no necesitan tus tímpanos, mis tímpanos. Los sentidos espirituales no necesitan mis tímpanos. Por eso que la gente sorda tiene desarrollado lo espiritual. Al no tener los tímpanos, la verdad revelada nos hace libre, dice la palabra. Amén. Entonces, en el mundo espiritual no nos apoyamos en los sentidos. Por eso el desarrollo de la inteligencia espiritual. Hay una inteligencia espiritual. Y el propósito eterno de Dios, que es espíritu, es que desarrollemos esa área espiritual. Esa es la finalidad de la iglesia, creciendo espiritualmente. Cuando vos empezás a crecer espiritualmente, ya Satanás no te puede engañar, ya no te puede llevar preso así de los sentidos y manejar tu vida, porque ya los sentidos no te gobiernan, te gobierna el espíritu. Ya no vivís almáticamente, sino que te empieza a gobernar el espíritu, y esa es la forma de vida que tenemos que vivir. Por eso que la unción es muy importante. Pablo dice que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Somos como embriones conociendo esta naturaleza del nuevo pacto. Somos bebés que Dios va desarrollando nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos la palabra revelada, no la palabra religiosa, la palabra legalista, la palabra condenatoria. No, si ya venimos del mundo condenado, ¿para qué no van a condenar acá adentro también? ¿Verdad? En la iglesia, que es lo que hace mucha parte de la iglesia, condenar a la gente. La gente se va corriendo. Entonces, en el nuevo pacto, no es aprender un dialecto nuevo, el idioma evangélico, ¿viste? No, ni palabras bonitas, no, sino que en el nuevo pacto es Cristo morando en nosotros. Y nosotros exhibiéndolo a Él, Cristo morando en mí y yo exhibiéndolo a Él. Que vos exhibas a Cristo, que cuando las personas que no tienen a Cristo te miren y digan que esta persona es diferente. Si no, somos como lo del montón, ¿viste? Andamos con la cara larga como el montón, deprimido como el montón, el sistema haciéndonos pedazos, corriendo detrás de las añadiduras. Y no es así. Nosotros tenemos una posición en Cristo. Dios nos dio una posición de autoridad y de gobierno desde el Espíritu. Y desde ahí yo vivo. Y desde ahí llamo las cosas como son, como si fuesen. Y si a fulano le va mal, porque a fulano le va mal, a mí no me tiene por qué ir mal. A mí me va bien. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque tengo la unción de Dios en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. No estás en el montón. Entonces, dice que, hablando de la unción, la enseñanza de la unción es interna. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, os enseñará todas las cosas porque estará en vosotros. Entonces, les dirá todo lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. Ese es el fundamento del nuevo pacto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, morando en nosotros. O sea, en el mundo espiritual no nos apoyamos en los sentidos. Por eso, el desarrollo de la inteligencia espiritual es importante en nuestra vida. Pablo decía, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el espíritu es eterno porque no se ve. Es eterno. Si se ve, se termina. Si no se ve, es eterno. Todo lo que se ve, se termina. Yo te estoy mirando a vos y un día vos te vas a terminar, vas a desaparecer, igual que yo.
Pero va a quedar lo eterno, lo verdadero que está dentro va a quedar. Mi padre falleció, se fue con el Señor, ahora 92 años. Las últimas palabras que tuvimos con mi hermano, que es pastor, sentado con él en la cama y él ahí ya despidiéndose, y me dijo, es tremendo, ¿no? Porque estaba ahí sentado y me mira y me dice, seguí predicando la verdad, estamos en una tremenda batalla, me dijo. Y después, al ratito, levantó la mano así y dijo, esperen, quiero estar un poco más con ellos. Y yo entendí que estaban los ángeles en el cuarto porque había una presencia ahí impresionante. Y se fue. Y se fue. Un pastor de Dios, un hombre de Dios, cumplió un propósito. Se fue, dejó el cuerpo pobrecito, no daba pena el cuerpo. 92 años, ya estaba hecho pedazo, pobre. Pero el joven que estaba dentro, el espíritu eterno, se fue a la presencia de papá. Gloria a Dios. Y ese es el camino. Ese es el camino. ¿Y qué te llevas? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cumpliste un propósito? ¿Hiciste lo que tenías que hacer en Dios? Gloria a Dios. Te vas contento y te vas feliz. Entonces, lo que se ve se termina, lo que no se ve es eterno. La materia prima con la que fueron creadas todas las cosas visibles, la materia prima es invisible. La voz de Dios es invisible. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y había un caos en la tierra terrible. Estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía y se movía, pero no cambiaba nada. El Espíritu se movía, pero no cambiaba nada. Seguían las tinieblas, seguía el desorden, seguía el caos, hasta que Dios dijo. Esa voz que dijo, dio la orden para que el ejecutor, que es el Espíritu Santo, transformara todas las cosas. La mente finita le cuesta entender, ¿verdad? Si te pones a querer analizar esto, se te va a explotar el cerebro, pero tenés que recibirlo en fe, creyendo como un niño. La voz de Dios trabaja con el ejecutor, que es el Espíritu Santo, que produce las cosas, los milagros, las transformaciones. Por eso que vos sos transformado y yo soy transformado cuando escuchamos la voz de Dios, el Espíritu Santo obra. Si no escuchamos la voz de Dios, el Espíritu Santo no puede obrar. Por eso hay gente que no cambia, porque no escucha la voz de Dios, el Espíritu Santo no puede transformar. Eso es así. ¿Amén? Fíjense en qué importante. Por eso oír, aquel que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu le dice. O sea, es necesario ejercitar el oído espiritual para producir los cambios. Si no, Dios te puede hablar 50 años seguidos y si no oís, no hay fruto. Entonces, ¿cuál es la materia prima? Dios y su palabra. Hebreos capítulo 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a hablar de algunos aspectos y características. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo, ¿no? 11:15. Está bien, tenemos tiempo. Usted me avisa cuando el trasero ya no le da más, hacemos el break. Vamos a hablar de la enseñanza de la unción, a lo que veníamos programando. ¿Cómo enseña la unción? ¿Cómo enseña la unción? ¿Cómo me enseña la unción? Primeramente hay un sentido profundo. Un sentido profundo adentro de tu ser. Y no algo claramente expresado, hay un sentido. La vida Zoe que habita en nosotros. 24/7.
Y está allí para enseñarnos el Espíritu Santo. Entonces la enseñanza es un sentir profundo, no algo claramente expresado, y son impresiones profundas en el espíritu del hombre. Vos no lo podés explicar, todos experimentamos esto que estoy hablando. Cuando Dios, lo hablábamos todo este tiempo, ¿no es cierto? Vos me decías, no sé cómo explicarlo. Claro, no podés explicarlo a veces, no hay palabra para explicar lo que el Espíritu te está revelando adentro. Lo estás entendiendo espiritualmente, traspasó la razón, el intelecto. Entonces la unción te enseña y hay que ser sensible a ese toque del Espíritu, cuando el Espíritu de repente estás haciendo cosas y sentís un sentido profundo en el Espíritu que te dice, deja todo y vení conmigo. Deja todo y vení conmigo. ¿Viste? Vos lo sentís y está la lucha. Está ahí. ¿Viste? Y Dios te quiere ahí en un rinconcito porque te quiere hablar. Y vos es tu lucha porque Adán lucha, no quiere. Adán quiere seguir haciendo cosas, ¿viste? Parale, sí, ahí se corta el espíritu, porque era el momento que Dios te quería hablar. Él es el que gobierna y el que manda, no somos nosotros. Entonces hay que ser sensible, porque si no después ya no te habla. Dice, bueno, ahora vas a aprender, a ver. Entonces después venís vos. Ay, Señor. Ay, Padre, mi papi, papito. Va. Ya no sabe qué decirle, ¿viste? Ay, no aguanto más. ¿Viste? Y el Señor te dice, y yo cuando te llamé para evitarte el rollo, ¿viste? Te iba a evitar el problema y vos seguiste con la tuya. Y somos cabeza dura, ¿viste? Queremos en la nuestra. Adán quiere gobernar. El tipo está empecinado en seguir gobernando nuestra vida aunque estemos dentro de la iglesia. La unción es importante. Entonces, Pablo dice que Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces yo tengo que dejarlo a Él que produzca eso. Entonces la enseñanza es un sentir profundo, algo claramente expresado en el espíritu. Ahora, si sos enseñable por lo interno de la unción, enseñable, una persona enseñable, cuando empezamos a discernir cómo el Espíritu Santo trabaja, eso es la victoria para nuestra vida, aprender a ver cómo Él obra. Entonces nos da pequeñas órdenes, nos prohíbe, nos permite, nos indica, nos guía. Esa es la unción, la misma unción te enseñará todas las cosas. Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad. Entonces yo necesito tener ese contacto con Él, ser sensible a la unción y no dejar que Adán siga gobernando mi vida, que mis sentimientos, que mis deseos sigan gobernando mi vida. Debo escucharlo a Él. Me voy a evitar dolores de cabeza en la vida. Porque Él te enseña la verdad, te guía la verdad, no vas a fracasar. Ya venimos de fracasos y bueno, Adán quiere seguir fracasando. Porque él es fracaso. Entonces, siempre arribamos a la verdad por causa de la enseñanza de la unción. Siempre. Y dice que te hará saber todo lo que oyere. Por eso recordemos que tenemos un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos están constantemente en una asamblea. Ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se armó la asamblea en el trono. Adán falló, metió la pata, le entregó el sistema a Satanás, salieron espinos y cardos. Ya el hombre perdió el gobierno de la tierra, lo agarró el diablo. Entonces, el Señor dijo, hubo otra asamblea. Dijo, este desgraciado nos hizo todo al revés. Este Adán desgraciado nos hizo todo al revés. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Mandemos al Hijo.
Mandemos el verbo, que el verbo se humanice y camine entre los hombres para poder cumplir un pacto nuevamente, el nuevo pacto, y cancelar lo adámico, la vieja naturaleza adámica muera, quede aniquilada y el nuevo hombre en Cristo Jesús nazca, y entonces a Dios no lo iba a engañar, Dios tenía el plan B. Entonces vino el verbo y el verbo se hizo carne. Agarró a María como podía haber agarrado a otro. Y el verbo se hizo carne. La palabra. Vino la palabra. El que hablaba desde los cielos, sea la luz. Y el Espíritu obraba, bueno, vino y se metió dentro de una persona. Y murió y resucitó. Y dice, les conviene que yo me vaya, así vengo y me meto entre ustedes. La cabeza, ¿no? Sí, eso es lo que dice la Biblia y eso es la verdad. El verbo se hizo carne, la palabra, vive en nosotros. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, la palabra. La palabra habla, el Espíritu ejecuta. Es el ejecutor. Es una sociedad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, no tenemos manera de saber cómo nosotros manejar todo esto sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te hará saber todo lo que oyere y te lo va a comunicar cuál es la intención de Dios para tu vida. Padre, la intención del Padre. Viene el Espíritu Santo y dice, mira, el Padre quiere esto. Puede decir, gloria a Dios. Vamos en esa. O puede decir, bueno, el Padre quiere esto, pero yo quiero esto. Como muchos creyentes, sin ofender a nadie. Entonces Él te indica los pasos a seguir. Y es asombroso porque no te habla no te habla en el idioma, aunque lo puede hacer, te habla desde el espíritu. Es un idioma lo espiritual, que solo lo entiende lo espiritual, dice la Escritura. Entonces, hay un sentir profundo en el espíritu, que es inconfundible. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Es una convicción profunda. La fe es una convicción, dice la Escritura. Te quema por dentro, te guía, te quema, hay algo que te quema, lo tenés que hablar, está el Señor ahí, está el Espíritu. El punto número 2, la enseñanza de la unción es interna, es un fuerte sentido interno y no una voz fuera de nosotros. Puede hacerlo si quiere, pero es algo interno. Por ejemplo, vos lees un pasaje de la Biblia y te toca. Y luego el Espíritu comienza a enseñarte sobre ese pasaje. Por eso hay que leer la Biblia y pedir revelación del Espíritu. Porque podés leer un mismo texto y te lo puede revelar de diferentes maneras el Espíritu. De diferentes formas. Entonces el pasaje te tocó, te quebrantó, hasta lloraste, eso es algo de los sentimientos. Te habló directo a tu espíritu, no en tus tímpanos, hay un proceso interno que no puedes explicarlo a veces. Entonces la enseñanza interna de la unción es un fuerte sentido interno que no es sensorial de los sentidos, sino espiritual. Entonces yo debo ejercitar eso diariamente para que entonces ser más educado por el Espíritu y escuchar la voz de Dios más profunda y simple en mi vida. Entonces cuando vos practicás eso y venís haciendo eso durante tiempo, entonces ni te diste cuenta, pero el Espíritu Santo te está guiando. Lo hace. Ya no fracasás más, ya no haces malos negocios, ya discernís en la gente, ya sabés quién debe ser tu mentor
Sabés quién debe ser tu amigo y sabés con quién no tenés que estar. Porque el Espíritu te guía. El Espíritu te dice, acá te vas a meter la pata, te vas a meter en problemas. Entonces te selecciona a la gente con quien estar. Te empieza a guiar en la vida. Y ahí no hay fracaso. Ahí hay éxito, ahí hay victoria. Gloria a Dios. Amén. Entonces, a veces vemos cómo Dios trata con nosotros a través de leer simplemente un pasaje de la Biblia en un momento de soledad, de estar ahí con Él, en esa enseñanza interna. La enseñanza de la unción es natural, no es forzada. No es forzada. No es algo buscado a propósito, sino que vendrá en cualquier momento. En cualquier momento. No es autoinducido, yo lo provoco. No. ¿Nunca te pasó que de repente estás haciendo cualquier cosa y de repente aparece la unción? Y te dice, ¡buah! Algo, ¿viste? Y vos te das cuenta que es Él. Vos te das cuenta que es Él. Capaz que estuviste llorando y orando 4 días y en un momento que estás manejando en el auto, viene y te hace pum y te dice 4 palabras. Y se te solucionó el problema. Y no era cuando vos quisiste. Él usó el quebrantamiento, usó el llorisqueo, usó hasta los sentimientos para que llores. Para que le diga, ay, ay, ay. ¿No te da lástima de mí? No. Y después que te dejó ahí quebradito el ego, ¿viste? Bien abajo, cada vez más abajo, ¿viste? Ya no. Después te da la palabra y te dice, no, tranquilo, vení para arriba otra vez, ¿viste? Pero ese ego cada vez lo quiero menos, Cada vez lo quiero menos, Entonces están los quebrantos, las pruebas, las metidas de pata, usa hasta el pecado, todo. Quiere desarmar el ego de Adán. Adán es egocéntrico el tipo, ¿viste? Siempre quiere figurar él. Y cuando vos decís, ya lo maté a Adán, saca la mano y dice, momento, acá estoy. Entonces usa todo Dios. Usa hasta la condenación y la culpa cuando pecamos y le fallamos. Usa todo. Nada se escapa a Dios, porque es todo un trato, un proceso. Amén. A veces estamos conscientes de esta enseñanza y otras no. Pero no es forzada ni algo buscado a propósito. La enseñanza de la unción suele cancelar nuestras propias agendas. Y a Pablo le pasó. Cuando iba cruzando Asia, dice, quisimos ir a Bitinia, el Espíritu Santo nos prohibió. Quisimos predicar en Asia y el Espíritu Santo no nos permitió. Pablo ya estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Si no hubiera metido la pata, hubiera ido a Asia. Ágabo, el profeta que agarró el cinto de Pablo y se lo puso así, dice, así será amarrado el dueño de este cinto. Y Pablo fue igual. Y le dieron palo para que tenga. Pero Dios usó eso. Dios usó esa desobediencia de Pablo, porque Dios le habló por el profeta, para sacar algo bueno. Dios siempre saca algo bueno. Ahora, evitemos los quebrantos, hermano. Yo ya estoy podrido del tanto quebrantamiento en mi vida con Cristo. A mí me empezó a quebrantar desde que me entregué, porque yo era rebelde. Yo sé que acá no hay ningún rebelde, pero yo sí, yo era rebelde. Y hasta que dije, Señor, hacete cargo de mí, papá. Y yo le doy tanta gracia a Dios de haber metido la pata en Cristo y haber tomado mis decisiones. No malas decisiones ni pecado, Yo quería hacer la mía. Yo me imaginaba que Dios me hablaba. Como alguno de ustedes. No, que Dios me dijo. Y después me salía todo al revés. Entonces me daba cuenta que Dios no me había dicho nada. Pero el ego es religioso, ¿no? No, que Dios me habla, ¿viste? Y metés la pata hasta acá y después no querés que los demás no se te burlen, ¿viste? Pero te lo comés adentro y decís, uy, metí la pata hasta acá. ¿Verdad? Ya me estoy dando calor con la unción.
metemos la pata hasta que aprendemos. Entonces, después de 10 años de fracasar en el camino cristiano, empecé a tener éxito. Si esto lo ayuda en algo. Empecé a escuchar la voz de Dios. Un día abrimos una iglesia en un barrio judío, en un lugar con un sonido alucinante. Todo invertimos como $10.000 en Argentina, hace muchos años. La primera reunión teníamos 150 personas dentro de la iglesia. Y yo bailaba como David. Yo danzaba como David. Decía, wow, Señor, qué bendición el primer día. El segundo día vino la inspección y nos clausuraron la iglesia. Los judíos habían hecho una denuncia, claro, en un barrio judío, hacer una cosa evangélica, encima hacerle un espamento con música y con bombo y platillo y todo el rollo, vinieron, nos clausuraron la iglesia por la excusa de los decibeles. Y perdimos todo el capital que habíamos invertido. Habíamos echado, claro, y nos mandamos presos solos, porque en el barrio judío, que era un lugar céntrico, repartimos los volantes. Venga la gran apertura de la iglesia, y te vino hasta la policía, vino. Metimos la pata hasta acá. Entonces, y después de todo el Señor me dijo, pero vos no me avisaste lo que ibas a hacer. Y así muchas cosas, pero no era que queríamos, yo era muy ansioso, pero sí, en el mundo era muy ansioso, y después empecé a ser ansioso para Dios. Y mal canalizado, ¿no? Porque metía la pata. Una vez vino un muchacho que trabajaba en la municipalidad y nosotros teníamos un centro de rehabilitación. Entonces había un lugar donde vino el muchacho que trabajaba en la municipalidad y dijo, mirá, vieron nuestros países, dijo, mirá, hay una casa abandonada, dice, una casa antigua, tipo colonial. Y decía, yo vi el cadastro y eso no figura ningún dueño. Yo les puedo dar, dice, para que ustedes paguen los impuestos y abren un centro de rehabilitación. Gloria a Dios, dijimos nosotros. Había un muchacho que había salido de la cárcel hacía una semana y era un pirata el tipo, pero ya convertido, había recibido al Señor. Entonces fuimos a la casa con una camioneta. En 2 minutos teníamos una llave ahí, porque vino con una máquina y le puso la llave y ya era nuestra casa. ¿Viste? Imagínate, todo para el Señor. Fuimos con los locos del centro de rehabilitación a limpiar, a barrer, una tierra tenía ahí, escalera de mármol, todo. ¡Qué bendición! Una bendición tremenda. Le pusimos el cartel, Centro Renacer, ¿viste? Y estábamos limpiando. Y Murdo era uno que se ponía talco con la media puesta. Estaba... Mucho ácido lisérgico le había explotado la cabeza, pero bueno, lo tenía el Señor, ¿viste? Entonces venía barriendo el polvo así, abre la puerta para tirarlo para la calle. Y se encuentra con 4 personas y un policía. Resulta que el dueño de esa casa era el que había fundado el pueblo. Y el tipo paró así, esta casa es mía. ¡Wow! Dijimos nosotros, ¿viste? El chamo dijimos al tipo, vos que nos dijiste que no tenía dueño de esta casa, ¿viste? Y queríamos hacer un centro de rehabilitación. Todo obra, o sea, todo era para bien, pero metimos la pata hasta acá. Entonces, hasta que uno se golpea y empieza a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos se golpearon? No quiere el Señor que te sigas golpeando. Quiere que tomes el tiempo con Dios para tomar las decisiones matrimoniales, familiares, laborales, económicas, todo. Él es el que gobierna nuestra vida. Pero uno quería hacer las cosas bien. Mire que yo le abrí el corazón, le cuento toda esta historia para que usted entienda de qué se trata, ¿no? Entonces la misma unción te enseñará y te mostrará y te llevará a la verdad. Hasta que llega un momento que ya dejás de fracasar. Dejás de pecar también. Pecados normales es lo que tenemos todos, pero pecados grosos estoy hablando, ¿viste? Entonces empezás a entrar en la línea de que la vida Zoe toma control dentro tuyo, en tu espíritu, y el que gobierna tu vida es el espíritu.
Cuando el Espíritu empieza a gobernar tu vida, ese es el éxito del creyente. Mientras siga gobernando Adán, estás en problema. Estamos en problema. Entonces, fíjense. Ahora, a ver qué hora es. Bueno, estamos bien. Vamos unos minutos más. Resulta que cuando Pablo, volviendo al tema, Pablo iba a cruzar a Asia y Dios le prohibió. Y un varón macedonio, Dios le prohíbe todo eso. Y un varón macedonio que le dijo en un sueño, vení para acá, ayúdanos. Entonces Dios lo guía a través de ese sueño hasta Filipos. Y en Filipo allí conocieron a Lidia, la que empezó a sustentar el ministerio, porque era una empresaria, le empezó a sustentar el ministerio a Pablo con economía. Y ahí se convierte el carcelero de Filipos, se convierte la familia, la cárcel tiembla. Por eso Dios le habla y no le permite ir a Asia. Le da el sueño del hombre pidiendo ayuda y entonces va a Filipos. Y ahí suceden un montón de cosas y se abre un campo tremendo para el Evangelio. Y ahí es donde Pablo reprende a la que tenía un espíritu de pitonisa, la de que adivinaba. Y se arma una revolución ahí. O sea que Dios tiene propósito y aunque tengas lucha dentro del propósito, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuántos están en lucha y peleando la batalla? Bueno, no aflojes, porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Va a usar todo, pero no aflojes. Parate en la palabra, firme. Entonces Dios tenía armado todo en Filipos. Entonces la enseñanza de la unción te va a guiar y no va a haber pérdida. Amén. Necesitamos con urgencia aprender a discernir la enseñanza de la unción. Y debemos divorciarnos de los sentidos, cortar con eso, porque esos te llevan a fracaso. Por eso necesitamos con urgencia aprender a discernir la enseñanza de la unción. Jesús llegó a Betania, con esto vamos a ir cerrando esta etapa. Jesús llega a Betania y Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Ya las flores estaban marchitas. Y Jesús parece que llegó tarde, pero no, Jesús llegó a tiempo. Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, ese es el testimonio de los sentidos. Mi hermano no hubiera muerto. Lo que pasa es que ella no entendía que Jesús siempre estuvo allí, porque él sabía que Lázaro estaba muerto, porque cuando le dijeron que estaba en la otra punta, él les dijo a los discípulos, Lázaro está durmiendo y voy a despertarlo. Porque no les dijo, Lázaro se murió. Dijo, Lázaro duerme y lo voy a despertar. Vamos. Y se fueron. Él sabía que Lázaro estaba muerto. La otra le dijo, por el testimonio de los sentidos, le dijo, si hubieras estado aquí, siempre estuvo ahí. Jesús siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no estaba ahí físicamente. Pero sí estaba ahí en el espíritu, él sabía lo que estaba pasando y llegó ahí físicamente y allí sucedió lo que sucedió. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora Jesús, en Perea, que es donde estaba antes, estaba reunido con sus discípulos y dijo, mi amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. Mi amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. Amén. Y supo exactamente el momento que Lázaro murió. Entonces los discípulos que también estaban en los sentidos naturales, dijeron, bueno, si duerme, despertará. Pero no entendieron que había muerto. Para Jesús, la muerte es dormir. Y Marta, en la impronta de los sentidos, le creyó más a su nariz que a la palabra de Dios. Ya hiede, dijo. Y ni había, o sea,
Una locura, ¿no? Ya hiede, porque ella estaba sintiendo el olor a muerto, pero no lo podía sentir el olor a muerto, porque él estaba metido en una cosa. Pero el sentido le hacía sentir el olor a muerto. Ya hiede, dijo. Los sentidos. Cuando empezamos a discernir cómo operan los sentidos naturales y cómo operan los sentidos espirituales, la revelación, la intuición, la fe, la vida cambia, porque ya no nos confunden los sentidos naturales. Vamos a tener un break ahora entonces. Y luego vamos a continuar. Amén. Vamos a hacer una oración antes de... Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Que esto que hemos hablado hasta este momento, Señor,